¿Por qué ningún medio de comunicación le pide a Dina Boluarte que renuncie, a pesar de los 8 muertos a raíz de las protestas? Malditos, no tienen piedad. Aquí tenemos hijos ancianos. No tienen piedad de esos militares, de esos mandados por el gobierno. Cuando en el 2020 bastaron 2 fallecimientos para que toda la prensa se volcara en contra de Manuel Merino. Hoy te contaré por qué la prensa espera recibir cientos de millones del gobierno de Dina Boluarte. Y es que con el ascenso de Dina Boluarte, los grandes medios de prensa creían que volverían a percibir los jugosos contratos de propaganda estatal que dejaron de recibir durante el gobierno de Pedro Castillo. Tal vez esto fue lo único bueno que hizo el profesor. Es sabido que en el Perú, las campañas de vacunación, las medidas sanitarias y hasta la franja electoral son pagadas por el gobierno. Y estamos hablando de precios exorbitantes, pero que varían según la sintonía del canal. De manera que a más puntos de rating con programas como este, más publicidad estatal. Se trata de un sistema perverso, porque los canales que reciben más publicidad no tienen más opción que tratar con guantes de seda al gobierno, a fin de mantener esos ingresos. Es una ley no escrita que el canal que critique demasiado al presidente recibirá menos publicidad estatal al año siguiente. Por eso, los productores y periodistas, que son la cara de esos medios, reciben la orden de no atacar demasiado al gobernante de turno. Apenas lo suficiente para mantener la apariencia de ser una prensa independiente. Por eso, ni Vizcarra, ni Ollanta, ni PPK fueron atacados con la misma vehemencia que Castillo, porque sus gobiernos mantuvieron y hasta incrementaron esos jugosos contratos. Para que puedan darse una idea, Alan García gastó 388 millones de soles en publicidad estatal. ¿Les parece una cifra exagerada? Bueno, pues estos montos solo se incrementaron con cada nuevo gobierno. Durante el mandato de Ollanta Humala se gastaron 881 millones de soles en publicidad. Y Kuczynski, en menos de 2 años, invirtió casi 600 millones de soles, es decir, más de 1 millón diario. La única iniciativa para terminar con estos perversos contratos fue la famosa Ley Mulder. Esta ley prohibía la publicidad estatal en medios privados, pero planteaba algunas excepciones, como en casos de desastres naturales y campañas educativas. Maestros, estudiantes, a clases desde el primer día. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Sin embargo, hubo una contracampaña para desprestigiar esta ley, por provenir de un aprista como Mauricio Mulder, y terminó siendo declarada inconstitucional. No nos engañemos, si Pedro Castillo hubiera mantenido los contratos de publicidad, la prensa hubiera sido mucho más blanda con él. Y es que en la actualidad, los canales de televisión se manejan como corporaciones que tienen que llevar ganancias a los inversionistas. Y 100 o 200 millones de soles pesan en la orientación de la línea editorial, por más independiente que sea un periodista. Por eso, cuando Castillo les cortó el caño, la prensa cerró filas en su contra. La orden era clara: terminar con su mandato para que vuelvan los jugosos contratos estatales. Si Castillo hubiera tenido un poco más de muñeca, habría negociado los contratos. En lugar de eso, ese presupuesto pasó a las radios de provincias y a la llamada prensa alternativa. Durante el gobierno de Castillo, cientos de programas radiales e influencers de izquierda recibían dinero o contratos a través de terceros. Eso explica el apoyo que tenía Castillo en las provincias, donde los medios independientes tienen una gran llegada. En cambio, en Lima, donde la gente consume la televisión tradicional, Castillo no tenía ningún medio que lo defienda. Pero ahora, con Dina Boluarte, los medios de comunicación esperarían recuperar esos ingresos. De hecho, el golpe de Estado se dio en un momento perfecto para ellos, tan solo unas semanas después de la preventa de los canales. Es decir, la época del año en que los canales venden sus espacios publicitarios y estiman su presupuesto para el próximo año. Con la caída de Castillo, los inversionistas se chuparon los dedos pensando en los contratos que recuperarían. Más aún tomando en cuenta que la publicidad televisiva se vio reducida drásticamente ante la llegada de la publicidad por redes sociales. Es la razón de que hoy la prensa cierre filas en favor de Dina Boluarte, sin importarle los muertos y heridos del conflicto.
Es indignante de que usted, siendo prensa peruana, ya no nos apoya a nosotros. Durante la breve presidencia de Merino, bastaron 2 muertos. Pero hoy, ni siquiera 8 fallecidos le han quitado a Dina el apoyo de la prensa. Como siempre, todo se trata de dinero. Como dijo alguna vez el gran poeta Martín Adán, el Perú, señores, ha vuelto a la normalidad. Y ahora sí, nos vemos.